Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Yo creo que con esta excusa del coronavirus, Juan Carlos se está librando de trabajar mucho y nos hace trabajar a todos nosotros también. Bueno, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, aunque tenga que verlos a través de la mascarilla, pero por lo menos nos vemos presencialmente, que es lo hermoso. Quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Jueces. Habría que leer en realidad el capítulo 6, el capítulo 7 y el versículo 8, pero como sería muy extenso, usted puede leerlo en su casa. Yo voy a leer algunos versículos aislados. Es el pasaje muy conocido de la Escritura, cuando el Señor utiliza como juez a Gedeón para liberar al pueblo de Dios de sus enemigos, los amalecitas. El libro de los Jueces es un libro muy particular. Abarca un periodo de 330 años, desde el año 1050 hasta el 1380 a.C. Fue todo el periodo entre la muerte de Josué y la asunción de Samuel, que luego eligió por rey a Saúl y a David. Era una época donde en Israel no había reyes y hay ciclos que se repiten continuamente en ese periodo. Israel peca y Dios lo entrega en manos de sus enemigos, quienes lo oprimen y le hacen la guerra durante un determinado tiempo, hasta que el pueblo se arrepiente, clama al Señor y el Señor levanta jueces que los libera de sus enemigos y que les da la victoria. Este es un periodo de esos. El versículo clave del libro está en el capítulo 21, versículo 25. Que dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el capítulo 6, del 1 al 5, que es el pasaje que vamos a leer ahora, nos relata justamente uno de esos ciclos donde Israel había pecado y el Señor los entregó a sus opresores, que eran los enemigos, los madianitas, que se habían unido con un grupo de reyes más y habían formado un gran ejército y habían invadido Israel. Jueces 6, 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Eso sucedió durante 7 años. Durante 7 años los enemigos les atacaban permanentemente. Cada vez que ellos tenían una cosecha, que los israelitas hacían la cosecha, venían las bandas enemigas con un gran ejército, con muchos camellos. Dice que la cantidad de camellos que tenía era como la arena que está en la orilla del mar. Para mí que eran andaluces estos escritores, porque tenemos fama de exagerados. Pero la visión que tenían de este gran ejército era una multitud de camellos que les rodeaban y que les atacaban. De ese modo, Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Pero Israel se arrepintió y clamó al Señor, y Dios levantó a Gedeón para liberarlo. Y dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en su lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ustedes imagínense la escena. Estaba Gedeón tratando de esconder el trigo para que no se lo roben, y aparece un ángel del Señor y le dice:
el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me muero. Yo si aparece un ángel del Señor y me dice que Dios está conmigo y que soy un varón esforzado y valiente, me tiembla todo y me caigo. Pero Gedeón estaba tan enojado por todo lo que le estaba pasando que le dio 2 reproches. Y le dijo, y Gedeón respondió, Señor mío, versículo 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Usted nunca se lo preguntó? Seguro que tiene algún problemita por ahí. Y usted no se preguntó por qué si Dios está con usted, tiene tanto problema. Mire, el Salmo 91 dice, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿se acuerda del pasaje? Nosotros cuando moramos bajo la sombra del Altísimo, el Señor nos cubre como si fuera con un paraguas. Y estamos protegidos por el Espíritu Santo y por el propio Señor. Pero muchas veces desobedecemos y nos salimos de debajo de la sombra del Altísimo. Y ahí no vienen los problemas. La culpa no la tiene el Señor. No es que el Señor no está conmigo, es que a veces nosotros no estamos con Él. Y nos salimos de su protección, de su obediencia, de cumplir la palabra del Señor. Y el segundo reproche que le hace, y dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que hizo milagros, que envió plagas y que con gran poder nos liberó de Egipto? ¿Dónde está? ¿Tú no te preguntaste eso? No solo porque tengo problemas, sino porque no lo soluciona. Porque por más que yo me haya salido de la protección del Señor, yo me arrepiento y oro. ¿Y por qué el Señor no hace un milagro y soluciona mis problemas? El Señor le habló a Gedeón y le dijo, yo quiero que tú vayas a enfrentar a los amalecitas. Yo quiero que tú vayas a enfrentar tus problemas. No quiere que nos lavemos las manos y que Él haga todo lo que tenemos que hacer nosotros. Tienes que tú enfrentarte a tu problema. Mirándole le dijo, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los amalecitas como un solo hombre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos sentimos débiles, no podemos enfrentar los problemas, no sabemos cómo solucionarlos, pero el Señor dice, yo estoy contigo. Tú ve y enfréntalos y yo te daré la respuesta. Gedeón se prepara para la batalla, dice que subió a un monte y tocó el cuerno, que era lo que se hacía en esa época para llamar a la batalla. Tocó el cuerno desde un monte y de todas las aldeas de los alrededores comenzaron a venir gente porque sabían que Dios había levantado a Gedeón. Y se juntó un gran ejército, 32.000. Tremendo. Claro, los amalecitas eran 135.000. Dice la Escritura. Los que los rodeaban contra los que tenían que pelear eran 135.000. Y los que vinieron en respuesta al llamado de Gedeón eran 32.000. Y Gedeón se puso contento. Y dijo, bueno, son 4-1, pero somos 32.000. Y el Señor lo miró y le dijo, Gedeón, yo quiero que tú liberes a mi pueblo, pero tú tienes mucha gente. 32.000 son muchos. Pero Señor, ¿cómo estás? ¿Estás loco? ¿Cómo 32.000 son muchos? Ellos son 135.000. Lo que pasa es que si ustedes vencen, porque yo voy a darle la victoria, van a querer llevarse la gloria y la gloria es mía.
Yo quiero que ustedes entiendan que el que pelea soy yo, aunque esté enfrente de la batalla. Diles a los que tienen miedo, a los que no quieren ir a pelear, que mañana al amanecer se levanten muy temprano y se vuelvan a su casa. Entonces les habló a todos y les dijo, dice el Señor, que los que tengan miedo y que tengan familia y que no quieran venir a pelear, que mañana se levanten temprano y se vuelvan a su casa. Y dice la Escritura que muy temprano se levantaron, 22.000 se fueron a la casa. ¡Oh! Y quedaron 10.000. Yo digo, Señor, pero quedaron 10.000 nada más. Son muchos. ¿Cómo, Señor, son muchos? Tú no sabes contar, son 135.000 los amalecitas. Mira los camellos, parece la arena que está en el mar. Y nosotros somos 10.000 nada más. No, yo pelearé por ustedes. Ustedes tienen que pelear. No es que no tienen que hacer nada. No es que tienen que quedarse de brazos cruzados. Pero el que realmente va a ganar la batalla soy yo. Así que llévalos a las aguas que los quiero probar. Y dice que los llevó a un lugar donde había agua y le dijo, mira, dile que se pongan a beber agua allí del río. Los que se arrodillen y beban cómodos y tranquilos, los pones a un lado. Y los que se queden de pie o de rodillas y cojan agua y lo laman como un perro, los pones a otro lado. Y dice la Escritura que de los 10.000, solo 300 tomaron el agua y atentos mirando para todos lados, preparados para la batalla, lamieron el agua. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Alguien quiere que Dios le use aquí? Dios te va a llevar al agua para probarte. Tiene que estar preparado, tiene que estar atento, tiene que estar dispuesto a pelear, tiene que estar siempre preparado. La palabra del Señor dice que tenemos que estar preparados para responder a aquellos que demanden de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para la batalla. Así que con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Pero Señor, son 135.000, cada vez los veo más grandes. No, yo pelearé por ustedes. Dios siempre usa a los que están atentos y preparados, los que no se distrajeron arrodillándose. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos da dones espirituales para hacer la obra. Pero cuidado, los dones no son nuestros. Los dones son del Espíritu Santo. Y si tú haces algo bien para el Señor, no eres tú. Es el Espíritu Santo que está en ti. La gloria siempre es del Señor. Dios estaba trabajando en el problema, aunque Gedeón no lo sabía. Dios estaba trabajando en secreto. Tú tienes un problema. Dios dice, ve, enfréntalo, porque yo estoy trabajando en cosas que tú no sabes. Y le dijo a Gedeón para que tome fuerza. Toma a uno más, vete en secreto a espiar el campamento enemigo. Yo te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Y dice que Gedeón fue con alguien más al campamento enemigo y escuchó que hablaba uno y le contaba a otro y le decía, ¿sabes que tuve un sueño? ¿Qué soñaste? Soñé que venía un pan de cebada desde la montaña, fuerte, rodando, y que pegaba contra la tienda y la echaba abajo y la destruía. ¡Uy! Eso es Gedeón, que nos va a destruir, que nos va a derrotar. Se debe haber aliado con otros reyes enemigos. Y le digo una cosa, en aquella época no había WhatsApp ni redes sociales, pero la noticia fue como un reguero de pólvora. Los 135.000 no sé cómo se enteraron enseguida. Y estaban todos temblando, pánicos de miedo. Y entonces Gedeón entendió que Dios estaba trabajando. Y le dijo, Señor, aquí estamos dispuestos para ir a pelear. ¿Qué armas llevamos? Lanzas, arcos, flechas, espadas, escudos. Dinos, ¿qué tenemos que coger? No, mire, son 300. Cojan 300 trompetas.
300 cántaros y 300 antorchas encendidas. ¿Cómo? Yo pensé que nos ibas a dar armas de destrucción masiva. No. 300 trompetas, 300 cántaros y 300 antorchas. Y repártanse en 3 grupos de 100. Dios trabaja en secreto. Les quiero contar un testimonio que me pasó a mí hace poco para que vean que Dios sigue trabajando de la misma manera, exactamente de la misma manera. No se piense que esto pasó en la época de Gedeón y que Dios ahora cambió y no puede hacer lo mismo. En el año 2007, yo soy perito arquitecto, además de pastor. Trabajé toda mi vida en Argentina en el pastorado, en la enseñanza, y para mantener a mi familia trabajaba de perito arquitecto. Entonces aquí en España también cuando llegué comencé a trabajar para poder tener mi jubilación y como corresponde. A finales del 2007 me llamaron de un banco y me dijeron, mire, usted es muy buen cliente, queremos darle un crédito para que haga una promoción de viviendas. Y yo siempre había querido hacer una promoción de viviendas. Y dije, qué bueno, ¿cuánto me van a dar? 335.000 euros para hacer la promoción de vivienda. Y yo digo, gracias, Señor, por fin voy a poder hacer algo que me gusta, que quiero, y para poder dejar algo para mis hijos. Y cogí el crédito. ¿Pero qué pasó a final de 2007 y principio de 2008? La crisis inmobiliaria. Yo había empezado el edificio, me faltaba poco para terminarlo, y me llaman del banco y me dicen, no le podemos dar más dinero para que lo termine hasta que no venda los pisos por la crisis. ¿Y a quién le vendía un piso con la crisis? Entonces el banco me dijo, le vamos a demandar que nos pague todo lo que le dimos, casi 300.000 euros. Y, pero yo no puedo, si no puedo vender los pisos. Vamos a hacer una cosa, se los doy en parte de pago, como dación en pago. Y el banco dijo, no, dación en pago no. Y me demandó en el juzgado. Me hizo un juicio. Me llegó una citación que yo tenía que poner un abogado y un perito. ¿De dónde contrataba yo un abogado y un perito? Si el dinero que el banco me había dado, yo no me había quedado con un duro, había invertido todo en la propiedad. Entonces presenté una carta y digo, pido un abogado de oficio para que el gobierno me dé un abogado de oficio para que me defienda. Pasaron los meses y nadie me respondía nada. Un día me llega una carta del juzgado, tal día del mes de septiembre van a subasta judicial los pisos. ¿Cómo subasta judicial los pisos? Si yo estoy esperando un abogado que me defienda y no me han dado ningún abogado. No, fui al juzgado y me dijo, no, lo que pasa es que usted lo citaron hace meses para que presente documentación y usted no se presentó. Y yo no recibí nunca nada. ¿Cómo que no? Sacaron una fotocopia de la citación que me habían mandado y me la dieron. Yo leo la citación, mi nombre, mi DNI, pero una dirección que yo no conocía en la ciudad de Montuoro. Yo estaba en la Rambla. Pero no, pero se equivocaron. Se la mandaron a mi nombre, pero a Montoro. Uy, no nos dimos cuenta. ¿Y de dónde salió esta carta? Del juzgado de Córdoba, tal y tal. Me fui con mi hijo al juzgado de Córdoba. Investigué hasta que encontré la persona que mandó la carta. Y cuando hablé con esa persona me dice, uy, lo que pasa, ¿sabe qué? Que tenemos una carta modelo, que yo le cambio el nombre y la dirección, y en este caso cambié el nombre, pero me olvidé de cambiar la dirección. Entonces le notificaron al juzgado de Montilla que me iba a subastar los pisos, porque si se subastaban los pisos se vendían por la base, y yo me iba a quedar con una deuda de por vida de 200.000 euros. Llamaron al juzgado y se suspendió la subasta. Y bueno, espera ahora que le demos un abogado de oficio. A los 2 meses más o menos me llega una carta del abogado de oficio, que yo no lo conocía, diciéndome, hemos estudiado en nuestro estudio su caso y no hay opciones, eso se va a subastar, no hay arreglo. Entonces yo tomé la carta del abogado, tomé todas las cartas que me habían llegado del juzgado, las puse sobre la mesa, me arrodillé y dije, Señor,
yo no puedo hacer nada, pero sé que tú puedes. No sé cómo, ni lo quiero saber, pero hazlo, Señor, porque yo soy tu hijo. Y si me equivoqué y me metí en algo que no tenía que haberme metido, perdóname. Pero yo creo que tú puedes solucionar definitivamente todo esto para bien. Y se la hago corta porque la historia es larga. Pasaron unos días, estaba mi mujer y yo sentados en la mesa del bar de mi hijo, en la terraza, y viene una mujer que no conocía. Me dice, estoy buscando a Juan José Mejía. Digo, sí, soy yo. Dice, mire, yo soy la nueva directora del banco, acaba de cambiar de directora. Y estuve viendo su caso. Y su caso se da justo para una dación en pago. Pero yo pedí una dación en pago y me la rechazaron. Y ahora va a subasta. No, pero yo puedo hacer que eso se arregle. Movió los papeles. Llegó el día que íbamos a firmar la dación en pago. Vamos al notario. Está mi mujer y yo. Vamos a firmar la dación en pago. Y el notario dice, no, esto no se firma. ¿Por qué? Porque aquí hay una cláusula que el banco puso que usted tiene que pagar el IVA, que son como 60.000 euros. Y no corresponde que usted pague nada. Llamó a mi contable, que era amigo de él, que es un abogado. Hablaron con los del banco y a la semana que viene firmamos. No tuve que pagar nada. Le entregamos la dación en pago. Todo solucionado sin ningún problema. Dios lucha por nosotros. Le puedo contar un montón de testimonios de mi vida, pero este se lo quise contar porque es el más fresquito de último. Dios estuvo trabajando sin que yo supiera. Y Dios estaba trabajando allí. Y llegó el día de la batalla. Y le dijo Gedeón lo dividió al grupo de 300, 3 grupos de 100. Cada uno con una trompeta, un cántaro y una antorcha encendida. Y a la medianoche, cuando cambiaba la guardia a los enemigos, iban con el cántaro boca abajo, la antorcha encendida adentro para que no se viera, y la trompeta en la mano. Cuando llegó la hora determinada, Gedeón tocó la trompeta, y los 300 tocaron la trompeta. Imagínense en el silencio de la noche. Los enemigos asustados, porque los guasas decían que Gedeón iba a venir a destruirlos. Sienten ese estruendo de 300 trompetas en el silencio de la noche, se levantan todos asustados. Y entonces los 300 soldados quebraron los cántaros. El ruido de las trompetas más los cántaros quebrándose. Y levantaron las antorchas encendidas. Los madianitas no vieron 300 antorchas, vieron 300.000. El ruido de las trompetas y de los cántaros pensaban que eran 300.000 los enemigos. Y salieron corriendo. Y como no se conocían entre ellos, porque eran de distintos pueblos, de distintos lugares, se peleaban entre ellos y se fueron matando entre ellos uno a uno. Y huyeron despavoridos y los persiguieron y los mataron a todos. 135.000. ¿Cuáles fueron las armas de destrucción masiva? Una trompeta, un cántaro y una antorcha. Y nosotros tenemos las mismas armas. Nosotros tenemos las mismas armas de destrucción masivas. Una trompeta. La trompeta nos habla de alabanza. Santiago dice, si está alguno triste, haga oración. Si está alguno contento, cante alabanza. Yo no estoy de acuerdo con Santiago, perdóneme, por más que está en la Biblia. Los salmos más hermosos que David escribió, los escribió en un momento de tristeza y de angustia. No solamente tenemos que alabar cuando estamos contentos y felices, tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. Cuando yo me convertí, tenía 19 años, mis padres me echaron de mi casa y estuve deambulando por varios lados. Estuve viviendo unos meses en la propia iglesia. La iglesia donde yo me convertí era una casa de familia y había, en la cochera de la iglesia era donde teníamos el templo. Y había detrás del púlpito un cuadro que decía: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Había un piano y el piano tenía un velador, una lámpara.
para que el que tocaba el piano pudiera ver la partitura. Y yo de noche, cuando no había nadie, ya todos se habían ido en la iglesia, me iba a solas al templo. Mis padres me habían echado, tenía problemas económicos, todo me iba mal, una persecución diabólica terrible. Y yo ponía el velador en el suelo, detrás del púlpito, alumbrando al cuadro, y me sentaba en el fondo de la iglesia y adoraba. Y le alababa. Y fueron los momentos más felices que pasé en mi vida. Teníamos un himnario, el himnario de gloria con canto de triunfo. Me cantaba los 400 himnos. Estaba triste, pero alababa. ¿Está triste? ¿Tiene problemas? ¿No sabe cómo solucionarlo? Alaba al Señor. Alabe al Señor. Se rompió un cántaro, parece. Alabe al Señor. La trompeta nos habla de alabanza. Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Dios vive en medio nuestro, en medio de la alabanza. Él está en un trono donde hay coro de serafines cantando permanentemente alabanzas y gloria al Señor. Alabe a Dios en cada circunstancia de su vida. Es parte de la victoria. Quiebre el cántaro. El cántaro tiene que ser quebrado, porque la antorcha está encendida, pero está dentro. Yo a Cristo dentro suyo no lo veo. Quiero verlo. El mundo quiere ver a Cristo dentro de nosotros. Hay pastores que predican, no me mire a mí, porque yo soy humano. Mira al Señor, mentira. Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Quiebre el cántaro, humíllese, quebrántese delante del Señor. Reconozca sus errores, reconozca sus pecados, porque los tenemos. Reconozca sus defectos, quebrántese, humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Quiebre el cántaro. Y cuando este cántaro sea quebrado, sea humillado ante la presencia del Señor, entonces podremos levantar la antorcha de Cristo en alto. Entonces ya no lo va a ver la gente a usted, va a ver a Cristo a través de su vida. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa, de un mueble, sino que la pone en alto. Y que una ciudad que está sentada sobre un monte no se puede esconder. Yo estuve trabajando un tiempo en la ciudad de Espejo, que está a 30 kilómetros de la Rambla y es una ciudad que está en la cima de un monte. Y a 30 kilómetros de distancia de noche se ven las luces de la ciudad. No se puede esconder. No puede pasar desapercibido. El mundo ve la luz de Cristo en su vida, ve su testimonio cristiano, ve sus actitudes cristianas, ve que Cristo vive en usted, ve que realmente Cristo ha cambiado su vida, o el cántaro no lo deja ver. Quiebre el cántaro. Quebremos los cántaros para que el mundo pueda ver la luz de Cristo. Las armas de destrucción masiva, una trompeta, la alabanza, el cántaro que es nuestra vida, que tiene que ser quebrantada y humillada bajo la poderosa mano de Dios, y la antorcha que es la luz de Cristo, que debe alumbrar a través de nuestras actitudes y de nuestro testimonio. Y de esa manera tenemos la victoria segura. ¿Cuál es su problema? Ahora piénselo ahora el problema que me dijo que tenía al principio. Varios me dijeron que sí. Qué fácil que es. Porque Dios pelea por nosotros. Porque la gloria es de Él. Porque la victoria es de Él. Nosotros nada podemos hacer sino alabarle, quebrantarnos y alumbrar con la luz de Cristo. Ser fieles testigos de su palabra y de sus enseñanzas. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Y quiero invitarles a tener una palabra de oración, a ponerse de pie para orar al Señor.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú luchas por nosotros, Señor. Porque tú te preocupas por nosotros. Porque aunque nosotros tenemos que enfrentar los problemas, no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con tu protección, con tu guía, con tu ayuda, con tu bendición. Porque tú estás trabajando, aunque nosotros no lo veamos, porque nos amas. Señor, enséñanos a alabarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a bendecirte. Que realmente en nuestra vida sea una vida de alabanza y de adoración, no de quejabanza, sino que te adoremos y bendigamos tu nombre en cada circunstancia de nuestra vida, porque tú eres digno de todo el honor, de toda la gloria, de toda la honra. Enséñanos a quebrantarnos, enséñanos a humillarnos, enséñanos, Señor, a que no vivamos nosotros, sino que seas tú el que vive dentro nuestro. Y que la luz que un día vino a este mundo y que un día vino a nuestro corazón pueda ser vista por los demás a través de nuestro testimonio y de nuestra vida cristiana. Te daremos la gloria que solo a ti pertenece, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.